La clase anterior comentamos sobre la relación que existe entre la serie de Fourier y la transformada de Fourier. Nosotros comentamos que la transformada de Fourier tiene el mismo fin que la serie de Fourier, que es tomar una señal y representarla como un conjunto de señales bases que son las exponenciales complejas. Pero la transformada de Fourier nos sirve para analizar, además de las señales periódicas, señales que son aperiódicas. Vimos también al final del capítulo anterior que el fin de nosotros ocuparnos de representar una señal con exponenciales complejas, en particular una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, es para facilitar el cálculo de la salida en un sistema que es lineal invariante del tiempo. Ya vimos que los coeficientes espectrales de la señal de salida son modificados por la respuesta en frecuencia para ese coeficiente espectral en particular. Lo que vamos a hacer ahora es deducir la fórmula de la transformada de Fourier a partir de una extensión periódica de la señal, utilizando los conceptos de la serie de Fourier y aplicar un límite para esa extensión periódica, regresarla a una señal aperiódica. Y esto ya es el capítulo 4. Capítulo 4. Tiene que ver con la transformada de Fourier. Con ustedes nos vamos a ocupar de tres transformadas. Transformada de Fourier, tiempo continuo, tiempo discreto. Transformada de Laplace, que es para tiempo continuo, pero que sirve para hacer un análisis de los sistemas que no son estables. Y la transformada Z, que es la contraparte de la transformada de Laplace, que también sirve para hacer el análisis en el dominio Z de los sistemas, inclusive si estos son sistemas no estables. La idea de lo que significa transformada viene de que si por un lado nosotros estamos trabajando en el dominio del tiempo, la transformada lo que va a hacer es hacer una transformación o un paso o una traducción hacia el dominio de la frecuencia, que puede ser, escribamos aquí, hacia el dominio de la frecuencia. Puede ser en hercios o pueden ser en radianes por segundo. Entonces, esa es la idea de la transformada, pasar de un dominio hacia el otro y también viceversa. Como ustedes vimos que podíamos determinar la salida de un sistema LTI en el dominio del tiempo utilizando convolución. Y ahora nos vamos a encontrar que existe un camino más simple para encontrar la misma salida a través del dominio de la frecuencia. Para llegar a esa forma de calcular esa respuesta del sistema en el dominio de la frecuencia, tenemos que entender cómo hacemos este paso utilizando la transformada de Fourier. Entonces recuerden que la idea de transformada es pasar de un dominio hacia otro, tiempo-frecuencia, y facilitar estos cálculos en lugar de estar haciendo integrales, revisando intervalos y demás. Vamos a pasar a cálculos que son netamente algebraicos, que simplifican mucho el trabajo de determinar cuál es la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, nosotros hemos tomado una señal que es continua y también es periódica, y la hemos pasado nosotros a través de las herramientas de la serie de Fourier hacia unas exponenciales complejas, que es una familia de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Esta señal es periódica con periodo t y también tiene una frecuencia fundamental omega sub 0. Y la hemos representado como estas exponenciales. La respuesta a la pregunta de ¿para qué nos ocupamos de hacer esa transformación o esa representación? Es porque si yo ingreso la señal como una combinación lineal de estas exponenciales hacia un sistema que es lineal invariante en el tiempo, caracterizado por una respuesta en impulso, lo que yo voy a tener aquí en la salida, como vemos con ustedes, es exactamente esta misma entrada,
pero multiplicado por esta constante compleja que ya la bautizamos bueno, de hecho aquí es J omega, que la bautizamos en el capítulo anterior como respuesta en frecuencia. J omega. Y esta constante compleja es la respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Entonces esto facilita el cálculo de la respuesta del sistema LTI cuando ya trabajamos con el análisis de Fourier. Tradicionalmente, ¿qué debíamos hacer? Convolución. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar el mismo resultado utilizando análisis en frecuencia, y todo lo que eran integrales en el dominio del tiempo se van a convertir en cuestiones algebraicas en el dominio de la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar cómo nosotros podemos extender este mismo análisis para el caso de señales que son aperiódicas. Recordemos nosotros que esta señal de aquí, para que sea periódica, tenía que cumplir con esa condición que la habíamos anotado de la periodicidad en el capítulo 2. Y para extender este mismo análisis de Fourier hacia las señales aperiódicas, vamos a aprovechar los resultados del capítulo anterior. Entonces, si nosotros recordamos cuál era la serie de Fourier de esta señal que vamos a dibujar aquí, dibujemos la señal y ustedes ya pueden recordar qué nombre tenía esta señal. Una señal continua, etiquetada como x de t, que tiene amplitud 1, tiene valores no nulos desde menos t sub 1 hasta t sub 1. Acá está la mitad del periodo. Por acá también está la mitad del periodo. Aquí tenemos las longitudes de un periodo. Ustedes pueden ver que esta señal es periódica con periodo T mayúsculo. Esa señal era la onda cuadrada periódica. Es un término que ustedes los van a encontrar en los ejercicios, que simplemente menciona forma de onda y ustedes ya saben cómo es esa forma de onda. Entonces aquí es la onda cuadrada periódica. Como ustedes pueden ver, es una señal periódica. Por tanto, puede ser representada utilizando una serie de Fourier. Nosotros calculamos estos coeficientes espectrales y determinamos que los A sub k era igual a 2 veces el seno de k omega sub 0 t sub 1 dividido para k omega sub 0 t. Entonces noten que este t sub 1 es la duración de la señal y este omega sub 0 proviene del periodo. Entonces ahí está caracterizado cuáles son estos coeficientes espectrales. Vamos a escribir aquí que este omega sub 0 justamente es calculado a partir del periodo. Recuerden que el omega sub 0 para nosotros es la frecuencia fundamental de esa señal. Ahora, nosotros podemos interpretar esta ecuación de aquí como si fuesen muestras de una envolvente. Entonces vamos a ver qué significa muestras, qué significa una envolvente. Veamos esto. Supongamos que tenemos esta señal así, una señal que es continua, como ustedes pueden ver. Y vamos a suponer que esta señal yo voy a ir tomando unas muestras de esa señal, cada cierto instante de tiempo. Entonces, esta señal que está aquí en azul, con estos puntitos de aquí, vamos a dibujar acá, esa para nosotros va a ser una muestra. Y esta señalcita que está en verde va a ser la envolvente. La envolvente. Entonces, la idea de lo que es una muestra es capturar un valor de la amplitud de la señal. Como ustedes pueden ver, estas muestras lo que hacen es capturar amplitudes de la señal cada cierto instante de tiempo. Y esa señal que queda con esa trayectoria de la señal es lo que es una envolvente.
Ustedes pueden ver que he hecho un muestreo de una señal continua. Esas muestras forman una nueva señal que captura la amplitud de esa señal para un cierto instante de tiempo. Y la señal continua quedaría como una envolvente. Entonces nosotros podemos reinterpretar estos coeficientes espectrales como muestras de una envolvente continua, Es decir, si nosotros tomamos este valorcito de t de aquí y lo pasamos para acá, aquí vamos a tener t veces a sub k. Y esta señal que, como ustedes pueden ver, es discreta, porque aquí tengo este valor de k omega sub 0 y aquí tengo este valor de k omega sub 0. La puedo transformar en una señal continua, muestreo esa señal continua, y esas muestras me dan los coeficientes de Fourier. Ese envolvente continuo es 2 veces seno. En vez de k omega sub 0, tengo una variable continua que es omega t sub 1 sobre omega. Y esto de aquí, considerando que este omega es igual a k omega sub 0. Entonces aquí ustedes pueden ver, no sé si ustedes han trabajado con esa notación que colocan una línea y aquí la forma como se hace ese muestreo o ese cambio de esta variable continua, omega, a esta variable discreta k omega sub 0. Por ejemplo, esta notación suele ser en casos, por ejemplo, nos escribe que x al cuadrado más 1 y nosotros evaluamos x en el valor de 0. Entonces, si resolvemos esto de aquí es igual a 1. Lo que significa esta notación aquí de esta línea vertical y este subíndice acá. Significa que esa expresión la estamos evaluando para un cierto valor particular. Entonces, noten que este valor que es discreto aquí de k omega sub 0, acá lo estoy interpretando como una señal continua omega. Y a esa señal continua yo la muestreo. Entonces, reutilizando este concepto que comentamos acá, todo esto de aquí vendría a ser una envolvente, que es nada más que una forma de decir la trayectoria que van a seguir esas muestras, como ustedes pueden ver en esta gráfica de aquí. Entonces, yo reinterpreto estos coeficientes espectrales como muestras de esta envolvente. Esa parte de aquí puede ser interpretada como justamente un muestreo. Puede ser interpretado como un muestreo. Entonces, este envolvente de aquí es un envolvente que es continuo, justamente por esa variable omega minúscula que está ahí. Entonces, nosotros podemos decir que estos coeficientes espectrales son muestras de este envolvente continuo a instantes k omega sub 0, que son los que hemos visto acá. Con nuestra onda cuadrada periódica, nosotros vamos a considerar un valor fijo de t sub 1. Si regresamos aquí en la gráfica, vamos a considerar que este valorcito de aquí es fijo, que este no va a cambiar. Pero lo que vamos a hacer es incrementar este valor del periodo. Es decir, que de alguna forma lo que visualmente veríamos es que esta réplica de aquí se fuera más hacia la derecha y esta réplica de aquí se fuera más hacia la izquierda. Lo que nosotros vamos a hacer es aumentar el periodo. Y si aumentamos el periodo manteniendo t sub 1 fijo, vamos a observar en un gráfico un poco más adelante cómo se comportan estos coeficientes espectrales al ser interpretados como muestras de una envolvente compleja. Entonces vamos a mantener fijo este valor de t sub 1 y vamos a hacer que este valor de t vaya aumentando. Si regresamos acá a esta ecuación de los coeficientes espectrales, ustedes recuerdan cuando teníamos el seno de z sobre z, para nosotros esta era nuestra función sinc de z. Y vimos con ustedes que esta función sinc de z era una función que tenía este formato. En 0 valía 1.
y va teniendo ciertos cruces por cero en instantes que pueden ser o enteros o múltiplos de pi. Entonces, esta funcioncita de aquí, estos a sub k, representan esta función sinc. Como ustedes pueden ver, aquí tengo seno de k omega sub 0 t1 y acá tengo seno de k omega sub 0. Aquí es. ¿Cuánto vale aquí el denominador? Sí, está bien. Omega sub 0 t. Entonces, esta función de aquí puede ser interpretada como una función sinc. Noten que si yo aquí le colocara un t sub 1 y la multiplicara aquí por un t sub 1, este k omega sub 0 t sub 1 lo tendría aquí debajo en el denominador y podría reordenar esa ecuación como una función sinc. Entonces tengan presente que estos a sub k, que son los coeficientes espectrales de la onda cuadrada periódica, representan una función sinc que tiene este formato de aquí. Entonces, vamos a ver cómo esas muestras de la envolvente periódica van cambiando conforme yo mantengo fijo el t sub 1 y este periodo de aquí va aumentando. Entonces, si observamos eso en esta gráfica de aquí, vamos a pasarla. Aquí está. Entonces noten que esta función de aquí, vamos a irla resaltando. Tenemos que cambiar esta etiqueta. Esta función de aquí, vemos que reaccione la pizarra. Aquí está. Esta función que ustedes están viendo en verde, la parte continua es la envolvente. Como ustedes pueden observar, es justamente la función sinc. Igual acá, toda esta parte continua es la envolvente. La envolvente donde voy a extraer muestras igualmente espaciadas y me va a dar los coeficientes espectrales de esa serie de Fourier. Todo eso es la envolvente. Entonces, lo que estamos haciendo es manteniendo el T sub 1 fijo, es decir, el ancho de esta señal de aquí, desde menos T sub 1 hasta T sub 1, siempre se va a mantener. Lo que va a suceder conforme aumentemos el periodo es que esas réplicas se vayan alejando o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Entonces ustedes pueden observar en esta gráfica que conforme voy aumentando el valor de t, como en este caso 4 veces t1, en esta gráfica A, después este valor de t lo aumento a 8 veces t1, como en esta gráfica B, y este valor de t lo aumento a 16 veces t1, como en esta gráfica C de aquí. Noten que el coeficiente espectral, que es esta línea vertical de aquí, o bien puede ser esta línea vertical que está acá, se va haciendo cada vez más concentrada. Entonces noten que aquí tiene este espaciamiento, aquí este espaciamiento se ve haciendo más pequeñito y aquí cada vez se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, el efecto de mantener T1 fijo y aumentar el periodo es que yo voy a tener de esta envolvente compleja, que es la función sinc, más coeficientes espectrales. Y si ustedes imaginan el caso cuando t tiende al infinito, voy a tener una separación infinitesimal entre estos coeficientes espectrales. ¿Qué significa eso? Significa que si aquí yo tengo un espaciamiento de omega sub 0, recuerden que todos los coeficientes espectrales están separados por k omega sub 0, que sería omega sub 0, 2 omega sub 0, 3 omega sub 0 y así. Ustedes pueden observar que ese omega sub 0 aquí se hace más pequeño, pero si es que t tiende al infinito, esta separación de este omega sub 0 se va a transformar en una separación infinitesimal, en un d omega. Entonces más adelante nosotros vamos a ver que si la serie de Fourier tenía una sumatoria de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, para la transformada de Fourier nosotros vamos a tener una separación infinitesimal de esas frecuencias y esa sumatoria se va a transformar en una integral. Entonces está claro aquí que si yo aumento el periodo manteniendo T1 fijo, estas separaciones de los coeficientes espectrales se van a ir haciendo cada vez más pequeñas.
Entonces, vamos a construir nuestra ecuación de la transformada de Fourier. Ya sabemos nosotros que serie de Fourier sirve para la representación con exponenciales complejas de señales que son periódicas. Entonces vamos a aprovechar ese resultado construyendo una extensión periódica de una señal que no es periódica. Entonces, vamos a iniciar con esta señal que está aquí. Esta señal la vamos a dibujar de esta forma. 0 desde menos t sub 1 hasta t sub 1. Y esta va a ser mi señal x de t. Como ustedes pueden notar, esta señal es no periódica. No se va repitiendo a lo largo del tiempo. Otra de las características que podemos observar aquí es que esta señal tiene una duración finita. Esa duración finita va entre menos t sub 1 y t sub 1. Y vemos también que x de t vale 0 si es que el tiempo es mayor que t sub 1 y menor que t sub 1. Como vimos con ustedes hace un tiempo, esta es una forma simplificada de escribir el intervalo y es lo mismo que decir que va a valer 0 para valores de t mayor a t sub 1 y valores de t menores a menos t sub 1. Justamente por la notación del módulo o valor absoluto yo puedo simplificar todo este intervalo con esta notación de aquí. Entonces ustedes pueden ver valores de t mayores a t sub 1 es todo lo que está aquí. Y valores de t menores a menos t sub 1 es toda esta porción que está aquí. Que es justamente la definición de lo que es una señal de duración finita. Tomamos esta señal y vamos a construir una señal a partir de esta x de t que se va a llamar como una extensión periódica de la señal. La extensión periódica de la señal es simplemente considerar que la señal se va a ir repitiendo con un cierto periodo. Entonces, la extensión periódica ustedes pueden ver aquí que tienen la misma duración entre menos t1 y t1. Y por acá construyo una réplica de esa señal igual por acá. Menos t y aquí t. Esta señal le vamos a llamar x tilde de t. Esta señal x tilde de t, vamos a escribir aquí esta notación. Esta línea aquí oblicua, que es la que suele estar en la ñ, se conoce como tilde. Vamos a escribir aquí que esta costa de aquí se lee tilde. Entonces, esta sería la señal x tilde de t. Esta señal x tilde de t tiene un nombre que se conoce como una extensión periódica de esta señal aperiódica x de t. Si ustedes observan estas dos ecuaciones, ustedes pueden notar que si este periodo de aquí tiende al infinito, lo que se va a conseguir es que la señal, que su extensión periódica va a ser igual a la señal aperiódica, si es que ese periodo tiende al infinito. Entonces, vamos a construir la serie de Fourier de esta señal. Cumple con la condición de ser una señal periódica. Entonces podemos representarla como una serie de Fourier. Una vez que tengamos esa representación, vamos a aplicar un límite cuando tiende al infinito y esa representación de serie de Fourier nos va a servir para poder hacer el análisis en frecuencia de la señal aperiódica o poderla representar con exponenciales complejas cuya separación es una frecuencia infinitesimal. Entonces vamos a sacar la serie de Fourier de esta señal. Es decir, yo voy a tomar esta extensión periódica y va a ser representada como es continua. Ya saben que aquí existe infinito número de coeficientes espectrales. Esto es a sub k, e a la jk, omega sub 0, t. Esto de aquí es la serie de Fourier de la señal x tilde de t, que es la extensión periódica de la señal que voy a analizar. ¿Cómo calculaba estos coeficientes espectrales? Nosotros ya vimos que los coeficientes espectrales a sub k eran 1 sobre periodo. Aquí tenía la integral sobre cualquier intervalo de un periodo. Recuerden que ustedes tenían la libertad de integrar en cualquier intervalo de un periodo.
seleccionar aquel intervalo que se les facilite esta integral. De hecho, es lo que ustedes han encontrado en los ejercicios que me estaban viendo. Y aquí está la señal que yo quiero representar por e a la menos jk omega sub 0 t de t. Ya sabemos que eso x significa que es el intervalo sobre cualquier intervalo de un periodo. Entonces, en esta misma ecuación nosotros vamos a escribir cuál es ese intervalo. Si vamos a nuestra gráfica, nosotros podemos seleccionar que vaya desde menos t medios hasta t medios. Entonces aquí seleccionamos que ese intervalo va desde menos t medios hasta t medios. Anotando siempre que esta frecuencia fundamental es 2pi sobre este periodo mayúscula t. Ahora, si nosotros observamos estas dos señales que están aquí, vamos aquí a escribir una pequeña línea para ver esa comparación. Ustedes pueden ver que entre estas dos líneas entrecortadas azules, tanto la señal xt como la señal x tilde de t son iguales en el intervalo de menos t medios hasta t medios. Ustedes pueden ver que yo estoy haciendo la integración justamente en esos intervalos de la señal x tilde de t. Pero como la señal aperiódica es igual a esta extensión periódica en ese intervalo, ustedes pueden ver que la señal es igual en ese intervalo. Yo puedo reemplazar esta señal x tilde de t con la señal x de t, porque es exactamente la misma información. Entonces hagamos ese reemplazo aquí debajo. Entonces esto es a sub k es igual a 1 sobre periodo integral desde menos t medios a t medios. Entonces en lugar de escribir x tilde de t, puedo escribir x de t, porque las dos señales son iguales en ese intervalo de menos t medios a t medios. Pe a la menos jk omega sub 0 t de t. Otra de las cosas que podemos observar es que yo estoy haciendo la integración desde menos t medios hasta t medios, ¿cierto? Vamos acá. Desde menos t medios hasta t medios. Pero ustedes pueden notar que toda esta parte de la señal en este intervalo de aquí vale 0. Y toda esta parte de la señal en todo este intervalo vale 0. Entonces, si a mi integral que va desde menos t medios a t medios, yo le sumo una señal que vale 0, la señal o el resultado de la integración de esa señal no va a cambiar. Entonces, yo puedo incluir esa parte en los límites de la integral. Entonces, en lugar de ir desde menos t medios hasta t medios, voy a incluir esos intervalos que son nulos para ir ajustando mi señal, mi integral. Entonces, aquí voy a tener 1 sobre el periodo integral desde menos infinito a más infinito de xt y a la menos jk omega sub 0 t de t. Entonces miren todo el camino que hemos venido para determinar los coeficientes a sub k de esta extensión periódica. La hemos reemplazado a la extensión periódica con la señal aperiódica, dado que en estos dos intervalos son iguales. Y hemos incluido en la integral esos intervalos donde la señal vale 0 para ir a hacer un ajuste un poco más adelante. Porque un poquito más adelante vamos a hacer que el periodo tienda al infinito, entonces esta parte de aquí nos va a servir para tomar en cuenta esa extensión que vamos a hacer. Una vez que hemos llegado a esta ecuación de aquí, vamos a definir una envolvente continua. Entonces aquí vamos a definir, que es netamente esta ecuación, pero vista desde una perspectiva continua para luego hacer un muestreo. Vamos a definir la envolvente que vimos arriba, que significaba lo que era una envolvente. Este envolvente le vamos a llamar X mayúscula, TJ, que es el operador complejo, omega minúscula, que es la variable de la frecuencia. Vamos a definir este envolvente de esos coeficientes T veces A sub K.
estos t veces a sub k provienen de que este t de aquí, que está dividiendo, va a pasar acá multiplicando. Lo que significa este t a sub k. Entonces, si definimos esta envolvente compleja como x mayúscula de j omega, está definida como la integral de menos infinito a más infinito, xt, que es la señal que yo quiero representar, por e a la menos j omega t de t. Entonces, si utilizo esta envolvente compleja para representar esta parte de la ecuación de aquí, lo que voy a obtener es que estos coeficientes espectrales a sub k van a ser iguales a 1 sobre t mayúscula, esta envolvente compleja j omega, evaluada en omega igual k omega sub 0, que sería igual 1 sobre el periodo x, si hago la evaluación, es decir, si reemplazo este omega de aquí por el k omega sub 0 de acá, jk omega sub 0, jk omega sub 0. Entonces vean que ya he conseguido los coeficientes espectrales de esta extensión periódica. Y ahora utilizo nuevamente la ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Entonces escribamos acá la ecuación de síntesis de la serie de Fourier. Vamos a repetir la que está un poquito más arriba. Que decíamos que esto es igual a sumatorio. Ese número infinito de coeficientes espectrales a sub k por e a la jk omega sub 0 t. Entonces estos a sub k los voy a colocar aquí. K de menos infinito a más infinito. Como esto a sub k es igual a esta expresión la colocamos aquí. 1 sobre periodo, este envolvente x mayúscula de k omega sub 0. Y he introducido los a sub k y me falta esta parte de aquí. E a la jk omega sub 0 t. E a la jk omega sub 0 t. Y lo que vamos a hacer aquí es a este periodo lo vamos a reemplazar por su equivalente de frecuencia. Entonces ya sabemos que omega es igual, omega sub 0, la frecuencia fundamental es igual a 2pi sobre el periodo, de donde el periodo es igual a 2pi sobre omega. Y esta expresión de aquí que es 1 sobre periodo sería igual a omega sub 0 aquí. Omega sub 0 sobre 2pi. Entonces 1 sobre periodo lo vamos a reemplazar por omega sub 0 sobre 2pi. Entonces hagamos ese reemplazo. Entonces, esto de aquí me va a quedar. Noten que esto puede ser escrito como 1 sobre 2pi por omega sub 0. Entonces esta constante sale fuera del sumatorio. Y aquí me va a quedar 1 sobre 2pi. Sumatorio. K menos infinito a más infinito de esta envolvente jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0 t por omega sub 0, por omega sub 0. Ya, entonces regresemos a las dos señales que estamos trabajando. ¿Dónde está? Un poquito más abajo. Aquí. Entonces nosotros ya comentamos que si el periodo tiene infinito, esta extensión periódica va a ser igual a esta señal de x de t aperiódica. Es decir, estas réplicas se van a ir alejando de la señal. Y en el límite son iguales. Entonces yo tengo la representación en series de Fourier de esta señal, que es la extensión periódica. Esto de aquí lo podemos poner de esta forma, decir que x de t es igual a la señal x tilde de t cuando el periodo tiende al infinito. Entonces noten que lo que yo debería hacer ahí debajo es aplicar un límite que t tiende al infinito de esta señal de aquí, que ya la hemos representado con sus coeficientes espectrales, para encontrar una representación de la señal aperiódica x de t utilizando estas mismas exponenciales complejas, que es la denominación del análisis de Fourier.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es justamente la ecuación que escribimos arriba. La señal x de t es igual al límite de la señal x tilde de t conforme t tiende al infinito. Conforme t tiende al infinito. Entonces, esta expresión de aquí le vamos a aplicar este límite que está aquí. Y una vez que hagamos eso de aquí, estas dos señales van a ser prácticamente las mismas. Entonces, la extensión periódica se convierte en la señal aperiódica. Entonces, cuando t tiende al infinito, este omega sub 0 tiende a ser 0. Es decir, este omega sub 0 se va a convertir en un diferencial. Los conceptos que ustedes vieron de cálculo. Y una vez que realicemos este límite, este sumatorio de aquí se va a transformar, en una integral. Entonces, una vez que apliquemos ese límite, lo que nosotros vamos a obtener es que la señal x de t, que es mi señal aperiódica, que la he trabajado como una extensión periódica para hacer primero el análisis de Fourier y después aplicar el límite para que estas dos señales sean iguales y poder utilizar el análisis de Fourier en estas señales aperiódicas. Me queda como 1 sobre 2pi. Si regresamos al análisis que estábamos haciendo acá arriba, es esta constante que está aquí. Y ese sumatorio se va a transformar en una integral. Se va a transformar en una integral de menos infinito a más infinito de x de j omega, que era ese exponente complejo que definimos arriba, e a la j omega t. Ese omega sub 0 se transforma en un de omega. Y esta señal x de j omega, que definimos como esa envolvente compleja de estos coeficientes espectrales, es la integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero transformar, que es la señal continua, por e a la menos j omega t de t. Y estas dos ecuaciones que están aquí son las ecuaciones que nos sirven para calcular la transformada de Fourier. Y al igual que en el caso anterior, les vamos a dar a cada una de estas un nombre particular para poderlas irlas diferenciando. Esta señal de aquí se conoce como la transformada de Fourier. Transformada de Fourier. También se conocida como el espectro de la señal x de t. Esta palabrita espectro ya va a ir apareciendo en muchos contextos de las materias de telecomunicaciones que vayan viendo. Entonces, espectro justamente tiene que ver con lo que es el dominio de la frecuencia. Y esta ecuación de acá es, en cambio, la transformada inversa de Fourier. A esta también es conocida como la ecuación de síntesis. Entonces, ¿qué es la transformada de Fourier? Tiene una señal en el dominio del tiempo y la pasa al dominio de la frecuencia. ¿Y qué es la transformada inversa? Tiene la señal en el dominio de la frecuencia y la pasa al dominio del tiempo. Y hemos conseguido nosotros aprovechar ese resultado de la serie de Fourier para extenderlo a señales aperiódicas o señales no periódicas. Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para hacer el análisis de Fourier o el análisis en frecuencia de señales que son aperiódicas. Estas mismas ecuaciones sirven también para señales que son periódicas. Si lo representamos acá, podemos decir que vamos a suponer que aquí tenemos las señales periódicas y aquí tenemos las señales aperiódicas. Entonces, para las señales periódicas nosotros tenemos la serie de Fourier. Y para las señales periódicas también
y aperiódicas, nosotros tenemos la transformada de Fourier. Ustedes pueden ver que abarca un número mayor de señales, por eso casi exclusivamente se van a encontrar con aplicaciones de la transformada de Fourier en sus materias de comunicaciones. En sus materias de comunicaciones más adelante. Y entonces vamos a hacer aquí la primera pausa. Entonces vamos a poner en práctica este par de ecuaciones para determinar la transformada de Fourier. Una de las cosas que nos vamos a encontrar es que esta transformada de Fourier, la vamos a escribir en tiempo continuo como X mayúscula de J omega. Recuerden que el J es el operador complejo y omega es la frecuencia, en este caso, frecuencia para una señal continua. Y la notación es mayúscula. Las mayúsculas aquí van a estar reservadas para la parte de las transformadas. Esta señal de aquí, que ya sabemos que se conoce como el espectro de X de t. Entonces, espectro ustedes ya pueden relacionarlo justamente con una forma de trabajar en el dominio de la frecuencia. Este espectro de aquí, por lo general, es un número complejo. Y lo que nosotros vamos a graficar es el módulo o la magnitud y también la fase de ese complejo. Cuando nosotros graficamos la magnitud de ese complejo, esto se conoce como espectro de magnitud. Este acá se conoce como espectro de fase. Espectro de magnitud y espectro de fase. Estas dos gráficas se las puede hacer fácilmente en Octave, en Wolfram Matemática, pero aquí vamos a entrenar un poco cómo nosotros manipular ese complejo para que sea más fácil observar cómo esa gráfica va a estar comportándose en frecuencia. Entonces ya sabemos cuáles son las ecuaciones para las transformadas de Fourier y transformada inversa, es decir, pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y también sabemos a qué tipo de señales trabaja esa transformada. Transformada de Fourier es para señales aperiódicas, pero también para señales periódicas. Y solo para señales periódicas podemos utilizar la serie de Fourier. Y la pregunta que vamos a perfilar ahora, que ustedes la van a revisar en el libro, en la sección 4.1.12.2, es la pregunta si todas las señales como estamos trabajando con la parte continua, todas las señales continuas tienen transformada de Fourier. Esa es una pregunta que surge aquí. Tengo una herramienta que me sirve para hacer el análisis en frecuencia en el dominio de omega, de señales en tiempo continuo. Ya sabemos que ese trabajo que nos damos para pasar al dominio de la frecuencia es para facilitar el procesamiento o el cálculo de la salida de un sistema que es lineal invariante en el tiempo. Y si ya tenemos esa herramienta, una pregunta sería, ¿todas las señales tienen transformada de Fourier? Y la respuesta que ustedes van a encontrar en esta parte 4.12 es que no todas las señales tienen transformada de Fourier, sino que tienen que cumplir ciertas características. Esas características están sintetizadas en las condiciones de Dirichlet. Y en las condiciones de Dirichlet, que ustedes las van a revisar, van a encontrar qué propiedades debe tener la señal para que tenga transformada de Fourier. Y una de esas características es que sea absolutamente integrable. Es decir, que si yo tomo mi señal si yo tengo una señal x de t, y la pregunta, ¿esta señal de aquí tiene transformada de Fourier?
Y lo que debo hacer es coger la señal, calcular su módulo, simplemente su módulo. Hacer la integral de menos infinito más infinito y verificar que sea un número finito. Eso significa que sea absolutamente integrable. Si es absolutamente integrable, cumple con una de esas condiciones de Dirichlet. Y la otra tiene que ver con el número de máximos y mínimos y con el número de discontinuidades en un cierto intervalo de tiempo. Pero en una respuesta breve podemos decir que la señal, no todas las señales tienen transforma de Fourier. Una gran cantidad de señales prácticas sí tienen transforma de Fourier. Pero en el caso de que no cumpliera con esta condición aquí, tenemos una transformada nueva que es la transformada de Laplace, que sirve para hacer un amortiguamiento previo de la señal y luego de ahí sí aplicar transformada de Fourier. Eso está en esa parte 4.1.2, donde ustedes van a tener más detalle de esas condiciones de Dirichlet. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo de aquí es un ejemplo bastante interesante porque nos sirve para manipular la transformada y encontrar su espectro de magnitud y su espectro de fase. Ese es el ejemplo 4.1. En este ejemplo 4.1 nosotros tenemos que esta señal x de t es una exponencial decreciente. Vamos a considerar que ese valorcito de esa constante de a es mayor a 0. Es decir, si graficamos esta señal, ya sabemos que tiene este comportamiento, que ya lo vimos con ustedes en la parte práctica, ¿no? Es una exponencial continua decreciente que empieza en 0. Entonces yo quiero de esta señal saber cuál es el espectro de esa señal, o su transformada de Fourier, o su representación en frecuencia. Entonces aplico aquí las ecuaciones que vimos más arriba, que si regresamos acá, tendría que aplicar esta ecuación que está aquí. Entonces hagamos esa parte. Entonces, x de j omega, tengo que hacer, vamos a escribir la ecuación, integral de menos infinito a más infinito, de la señal que yo quiero calcular su espectro por e a la menos j omega t dt. Entonces aquí ya podemos ingresar la señal y luego hacer una simplificación. Ingresemos toda la señal y luego hacemos la simplificación del límite inferior. Entonces aquí tendría integral de menos infinito a más infinito. Y a reemplazo x de t, tendría e a la menos at o de t e a la menos j omega t dt. Esta señal de aquí ya sabemos que es una señal que empieza en 0 y es constante, se va hasta más infinito. Entonces yo puedo quitar esta señal de aquí sabiendo que para valores de 0 va a hacer que la señal valga 0 y cambiar este límite inferior de aquí y ponerlo igual a 0. Entonces reescribiendo tendría que aquí el límite ya no va desde menos infinito, sino empieza en 0 hasta más infinito, justamente por el efecto de este escalón de aquí. Entonces como ya lo he incluido aquí en el límite inferior, ya no es necesario que lo escriba dentro de la ecuación. Aquí tener e a menos at por e a la menos j omega t dt. Vamos aquí a resolver esta parte. Entonces tendría integral de 0 a más infinito. Aquí tendría e a la menos a más j omega t dt. Esta es una integral que nos vamos a encontrar bastante en lo que queda del curso. Ustedes ya saben cómo la pueden integrar a esta ecuación que está aquí, pero vamos a utilizar una identidad. Es mucho más fácil utilizar la identidad. Entonces la identidad dice que si tengo la integral de e a una cierta constante a por t dt, eso es igual a 1 sobre a, que es el valorcito que está multiplicando a t, y multiplicada por la misma exponencial, e a la at. Aquí ustedes pueden observar una vez más lo que es una autofunción. La exponencial entra en la integral y sale la misma exponencial multiplicada por una constante, que es justamente la idea de lo que es una autofunción. Entonces noten que aquí está todo el valorcito que multiplica a t, que representaría este a.
Entonces tendría que ser 1 sobre a y la misma exponencial. Simplemente sigo la identidad que está indicada aquí. Aunque si ustedes tienen tiempo y quieren hacer todo el proceso de integración, está bien, pueden llegar al mismo resultado. Entonces aquí dice 1 dividido para todo lo que multiplica t, que es menos a más j omega, por la misma exponencial e a la menos a más j omega t, evaluada entre 0 y más infinito. Para hacer esta evaluación de estos dos límites, vamos a separar estos exponenciales para que veamos en qué parte uno de estos factores se vuelve 0. Entonces, esta de aquí la vamos a factorizar, simplemente para hacer esta evaluación de aquí. Entonces aquí voy a tener, este menos ya lo puedo pasar acá, menos 1 sobre a más j omega. Y este de aquí lo vamos a factorizar como e a la menos at por e a la menos j omega t evaluado para un t 0 y un t igual más infinito. Entonces vamos a ocuparnos de este límite de aquí. Entonces, hagámoslo aquí. Yo tendría, si hago el reemplazo de t por más infinito, e a la menos a por infinito por e a la menos j omega por infinito, ¿cierto? Esta de aquí es una exponencial compleja, que la podemos trabajar con la relación de Euler. Esto de aquí sería igual al coseno de omega veces infinito más j seno de omega infinito. Entonces, esta va a ser una senoidal, esta también va a ser una senoidal. Ustedes pueden ver que conforme aumente el argumento de esa senoidal, lo que va a hacer es que esa oscile con mayor frecuencia, pero va a tener siempre una amplitud que va a estar entre más 1 y menos 1. Sin embargo, es decir, este término de aquí va a tener una amplitud que va a estar siempre entre más 1 y menos 1. Pero este término de acá, si ustedes observan que voy a tener un menos a por infinito, que me va a dar menos infinito. Y voy a tener un número que es 2.7 elevado a esta cantidad, que sería o podría ser visto como un número muy grande. Por ejemplo, ustedes hacen 2.7, que es lo que vale, y le elevan a 10. Después ponen 2.7 y le elevan a 100. Después ponen 2.7 y le elevan a 1000. Después ponen 2.7, que es la constante de Euler, le elevan a 10.000. Van a ver que este valor de aquí, conforme aumenta el exponente, va a tender a ser 0. Entonces, este término de aquí, cuando t tiende al infinito, va a tender a ser 0. Ese valor de 0 multiplicado por este otro valor que va a estar entre más y menos 1, siempre se va a convertir en 0. Entonces, evaluando en este límite, lo que voy a tener es que estas dos exponenciales de aquí valen 0, ¿cierto? Entonces, voy a tener menos 1 sobre a más j omega. La evaluación en más infinito es 0, luego menos. La evaluación en 0 es sencillo. Ustedes pueden ver que si aquí pongo 0, voy a tener e a la 0 que es 1. Si aquí pongo 0, voy a tener e a la 0 que es 1. Entonces voy a tener 1 por 1, que queda 1. Y esto es igual a 1 sobre a más j omega, siempre y cuando este a sea positivo. Ya vamos a ver que cuando a es negativo, la herramienta que vamos a tener que utilizar ahí es la transformada de Laplace. Entonces escribamos acá ese resultado y vamos a dibujar su espectro de magnitud y fase. X de j omega, nuestro resultado nos ha dado como a más j omega. Ahora nosotros queremos calcular la magnitud de este número complejo que está aquí. Obviamente, si ustedes ponen este resultado en Wolfram, en matemática, en Wolfram Matemática Octal, les va a dar el resultado directo y la gráfica. Pero para nosotros encontrar el módulo, podemos utilizar algunas herramientas de los números complejos. Lo que vemos ustedes es que el módulo cuadrado es igual
al número complejo multiplicado por su conjugado. Es decir, que si yo saco raíz aquí, yo puedo tener, ya quitando este 2 de acá, con la raíz de la izquierda el módulo de ese número complejo. Entonces vamos a seguir este camino. Entonces aquí saco raíz cuadrada de 1 a más j omega y lo multiplico por el conjugado que es 1 sobre a menos j omega. Esto de aquí es igual. Noten aquí lo que voy a tener en el denominador es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual a la diferencia de los cuadrados. Pero como j cuadrado vale menos 1, voy a tener como resultado aquí 1 sobre a cuadrado más omega cuadrado. 1 sobre a cuadrado más omega cuadrado. Entonces, este de aquí es el espectro de magnitud de esta señal que hemos calculado. Utilizando ese resultado que vimos ayer, que si z es un número complejo, el módulo cuadrado de z es igual al número complejo multiplicado por su conjugado, que es lo que hemos utilizado aquí. Ahora vamos a calcular la fase o el espectro de fase de esta señal. Entonces el espectro de fase de esta señal es con esta notación. Y esto de aquí es igual al arco tangente de la parte imaginaria de esa transformada sobre la parte real de esa transformada. Entonces, ¿no? Para nosotros extraer fácilmente la parte imaginaria y la parte real, vamos a pasar todos los componentes complejos hacia el numerador. Entonces, ¿cuál es mi transformada? 1 sobre a más j omega. Y esta la voy a multiplicar por el complejo conjugado acá con j omega y dividir para a menos j omega, que no altera la ecuación. Entonces aquí arriba voy a tener a menos j omega y ustedes pueden observar que en el denominador tengo un caso similar a lo que está acá, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es igual a la diferencia de los cuadrados, que va a quedar aquí justamente, aquí va a quedar a cuadrado más omega cuadrado. Entonces esto ya lo puedo fácilmente separar entre una parte real y una parte imaginaria. Aquí voy a tener a sobre a cuadrado más omega cuadrado menos j. Incluso le puedo poner aquí el más para que el menos quede aquí entre. Menos omega sobre a cuadrado más omega cuadrado. Entonces esto de aquí corresponde a la parte real y esta parte de aquí corresponde a la parte imaginaria. Entonces, estos dos resultados fácilmente ya los puedo colocar en esta ecuación de aquí para determinar la fase de ese complejo, que es una transformada de Fourier. Entonces, utilizando eso, digo que la fase de x, j omega, es igual al arco tangente. ¿Cuál es la parte imaginaria? Es esta de aquí. Entonces, voy a tener aquí menos omega sobre a cuadrado más omega cuadrado, dividido por la parte real, que es esto de aquí, a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Entonces pueden notar fácilmente que esto de aquí se va a simplificar. Aquí voy a tener que esto es igual al arco tangente de menos omega sobre a. Como vimos ayer, el arco tangente es una función impar. Es decir, que esto de aquí al ser una función impar es menos el arco tangente de omega sobre a. Recuerden que lo que era una señal impar significaba que la señal x de t era igual a menos la señal reflejada. Y eso de aquí hemos utilizado en esta simplificación. ¿Cómo quedan estas gráficas de estos espectros de magnitud? Nosotros vamos a tener que, si tenemos para acá el espectro de magnitud, va a quedar de esta forma. Así que vamos a tener 0. Aquí noten que ya es dominio de la frecuencia. Escribimos
omega. Y la parte del espectro de fase también es función de omega. Aquí vamos a graficar el espectro de fase. Y es la señal arcotangente, pero en este caso invertida. Y va a quedar así, de esa forma. Esta amplitud de aquí es 1 sobre A. Si yo considero que esto es, tengo aquí A y aquí menos A, esta amplitud que vamos a tener aquí, que de hecho lo vamos a ver con ustedes en Wolfram Matemáticas, la amplitud es raíz de 2 sobre 2 veces A. Eso podemos encontrarlo a partir de la ecuación que hemos calculado allá arriba.